Bien, vamos a trabajar el tema de la igualdad y las diferencias en un sentido práctico, digamos, ¿no? En lo cotidiano. ¿Por qué? Porque vamos a entender el tema de esto de la discriminación, como es algo que ya venimos trabajando, pero vamos a ampliar. ¿Mm? En principio, lo importante es que la igualdad es igualdad ante la ley siempre, igualdad en términos de derechos, de responsabilidades. Pero en concreto, en la práctica cotidiana, nosotros sabemos que somos todos distintos, ¿no? Pensemos en los diferentes valores, ¿no? Las costumbres, las prácticas, los gustos, las creencias religiosas. ¿M? En nuestra individualidad todos tenemos esas diferencias. En principio, ¿por qué? Y porque pertenecemos a distintos como grupos sociales, ¿no? Con identidad social distinta. O sea, formamos parte de grupos con identidad social diferenciada y eso nos caracteriza a nosotros como personas. Entonces, en una sociedad donde hay varios grupos sociales, donde conviven, por ejemplo, distintas religiones o distintos grupos sociales que se identifican con determinadas religiones distintas, en principio, o sea, la convivencia, si no se da en la tolerancia y en el respeto, llevaría al conflicto. ¿Mm? Toma el tema de religión, pero siempre dentro del marco de la ley, las diferencias son variadas, ¿no? Son muy variadas las que debemos respetar y tolerar. ¿Y esto por qué es? O sea, siempre fue así. Y en principio, actualmente, tenemos que pensar en las migraciones, en la capacidad de trasladarse del ser humano, cómo fue desarrollando gracias al transporte, a los medios de comunicación, ¿sí? Eso hoy por hoy está muy, muy desarrollado y esta tendencia a ampliar las costumbres y los valores diferenciados es contemporánea, ¿no? Es de las sociedades actuales. Entonces, en un mismo espacio, en una misma ciudad, en un mismo país, convivimos personas de distintos grupos sociales con distintas costumbres y valores. Entonces, ahí tendríamos como un diagnóstico, como una situación que se da. ¿No? El tema es cómo llegamos a una convivencia, ¿no? Una convivencia pacífica y sin discriminación. Tenemos que entender cuándo se da la discriminación o qué es la discriminación. Discriminar en principio es separar y separar cosas o personas en principio no está ni bien ni mal. Nos separamos en el colegio según nivel, ¿sí? Según edad, si aprobamos un año o no, si estamos en primario o en jardín o en secundario. Bueno, esa separación, esa discriminación es una discriminación que está aceptada porque pertenecemos a distintos niveles. No sería muy práctico estudiar todos juntos, los nenes de 4 años con los nenes de segundo grado, con los nenes de quinto año de secundario. Entonces esa separación, ¿sí? No estaría, no sería una separación indeseada, pero sí hay separaciones en las cuales las personas son tratadas con inferioridad. Y ahí sí encontramos que el trato de inferioridad a ciertos grupos de personas por pertenecer simplemente a ese grupo, por pertenecer a cierta religión, cierto color de piel, por ser de determinado género, llevan a un trato de inferioridad y generan discriminación. Y esa discriminación también tenemos que entender que se basa en el prejuicio, o sea, en suposiciones infundadas, sin razonamiento, sobre determinados grupos humanos. Entonces, para entender un poquito la igualdad y las diferencias en las sociedades contemporáneas, tenemos que entender bien el tema de la discriminación, de los prejuicios y cómo se dan en base a la ignorancia, falta de conocer a los otros.
al otro grupo que estamos discriminando muchas veces.